La Armada rusa sufre un golpe del que tardará años en recuperarse. Es increíble que un país como Rusia todavía no tenga un portaaviones que le permita por lo menos hacer presencia internacional, como lo tienen otras poderosas armadas a nivel mundial. 3 semanas atrás emitimos un informe en el que te contamos cómo el único portaaviones ruso, el almirante Kuznetsov, se encontraba en un astillero en la península de Kola, en el puerto de Murmansk, y que había sufrido un supuesto accidente que lo dejó prácticamente al borde del hundimiento. En este informe también estaremos desmontando la mentira en la que los rusos afirman haber dado de baja a más de 600 tropas ucranianas en la ciudad de Kramatorsk. ¿Qué fue lo que ocurrió en realidad y por qué el Kremlin inventa esta mentira? ¿Qué pasó con el portaaviones ruso? ¿Y qué hace Vladimir Putin navegando en un barco con capacidad nuclear, jugando a los juegos de guerra contra el Reino Unido? Tenemos imágenes que desmienten lo dicho por el Ministerio de la Defensa de Rusia sobre los soldados ucranianos fallecidos en Kramatorsk. Te contamos lo que nadie está diciendo, así que no te lo pierdas. Por eso te invito a ver este análisis hasta el final, para que puedas sacar tus propias conclusiones. Un saludo muy especial a todos nuestros queridos suscriptores y muchas gracias por el apoyo a nuestro trabajo periodístico. No olviden leer mi columna de análisis sobre la situación política de Colombia en lanota-latina.com. Bien, el día que reportamos el grave incidente en el que se produjeron varias explosiones en el único portaaviones ruso de la época de la Guerra Fría, que se encontraba en reparaciones, las autoridades rusas salieron de inmediato a decir que solo se había presentado un incendio y que ya había sido controlado. No obstante, este lunes, el déspota Vladimir Putin advirtió que el único portaaviones de Rusia se encontraba en estado de emergencia y a punto de hundirse. Y según la inteligencia de Ucrania, la noticia parece ser cierta. El almirante Kuznetsov, buque insignia de la Armada rusa, se encuentra en estado de emergencia, dijo el Ministerio de la Defensa de Ucrania, que afirmó que el pesado portaaviones no es capaz de moverse por sus propios medios. En su última actualización, el ministerio escribió lo siguiente: hoy el barco se encuentra en la planta de reparación de barcos número 35 en Murmansk. Para continuar con los trabajos de reparación, recientemente se tomó la decisión de transferir el barco del dique seco a uno de los muelles de la planta de reparación de barcos. Sin embargo, incluso en la etapa de reparación para el traslado, quedó claro que el crucero no está en capacidad de moverse por sus propios medios. Por lo tanto, se intentó mover con la ayuda de varios remolcadores. Sin embargo, esto también resultó ser imposible, debido al estado crítico del casco del portaaviones. Los especialistas en reparaciones de barcos advirtieron que la condición del almirante Kuznetsov en principio no permite que se lance al agua, en cuyo caso es muy probable que se vuelque de costado y se ahogue. Y continúa el informe. Cuando los equipos de buceo examinaron el casco del barco, se encontró que las estructuras metálicas debajo de la tercera cubierta estaban expuestas a una corrosión significativa. Las bodegas están completamente llenas de agua fangosa, lo que hace imposible un examen detallado del barco desde el interior. La actualización de inteligencia ucraniana dijo que los funcionarios de las 35 plantas de reparación de barcos en toda Rusia y la administración de flotas están lanzándose acusaciones entre sí sobre la responsabilidad del estado actual del Kuznetsov, y que actualmente es imposible siquiera establecer quién tomó exactamente la decisión de mover el barco. El mando de la flota impuso multas de 1.500 millones de rublos a la dirección de la planta por la interrupción de los plazos de reparación y el incumplimiento del contrato. A su vez, la dirección de la empresa publicó una carta
en la que se afirma que la planta no tiene la culpa de que el barco se encuentre en el deplorable estado actual, con un alto grado de probabilidad de que se hunda, dijo el representante militar de la planta que supervisó el avance de las obras y quien es declarado culpable. ¿Qué significa esto? Que continúa la corrupción en medio de las Fuerzas Armadas rusas y que el Ministerio de la Defensa no tiene control, no mantiene un control estricto sobre las empresas que efectúan reparaciones a todos sus equipos. Con todo esto, lo que se puede ver es que Rusia no tendrá un portaaviones nuevo, al menos hasta dentro de 5 años, si la construcción de uno nuevo comenzara justamente hoy. Según los datos disponibles, ni siquiera hay un plazo aproximado para completar la reparación del almirante Kuznetsov y su regreso al servicio. El portaaviones se había incendiado antes del 24 de diciembre y según reportó el Ministerio de la Defensa, el barco sufrió daños menores. No obstante, la embarcación acumula años de falta de mantenimiento y eso se puede ver en la corrosión del barco. No obstante, hasta ahora no se sabe cuáles fueron los daños que ocasionó el incidente en el que se escucharon varias explosiones. Pudo haber tenido que ver con las fallas que actualmente tiene el barco para que esté propenso a hundirse. Bien. Pasamos ahora a desmentir la aseveración del portavoz ruso Igor Konashenkov, quien dijo que Rusia había dado de baja a más de 600 soldados ucranianos en Kramatorsk. Como los rusos no se podían quedar atrás, prepararon también un ataque contra el edificio en el que el Ministerio de la Defensa de Ucrania mantenía un grupo de soldados. Desmontaremos la mentira del ataque ruso con evidencias visuales en el que supuestamente fallecieron 600 tropas ucranianas. Blogueros pro-Kremlin continúan emitiendo informaciones sobre la reacción de la ciudadanía rusa en torno al ataque de bienvenida de Año Nuevo efectuado por los ucranianos contra las tropas rusas en Makiivka, en el que fallecieron más de 400 soldados rusos y más de 300 resultaron lesionados en el comienzo del 2023. Entendemos el dolor de estas familias y entendemos también su sed de venganza. Pero entonces también se debe entender que en la guerra no hay vencedores absolutos. Unos pierden y los otros también. Hay fallecidos de lado y lado. La presión sobre el déspota ruso ha sido tan descomunal para que entregue a los responsables de esa debacle que el Kremlin tiene que inventar noticias falsas para calmar los ánimos y la sed de venganza de las familias rusas que perdieron a sus seres queridos en Makiivka. El ataque de artillería de Rusia, que según el Kremlin mató a más de 600 ucranianos, no dio en el blanco. Ese ataque de artillería que según Rusia golpeó 2 dormitorios que albergaban a soldados ucranianos, golpeó por fuera del edificio y Ucrania acusó a Rusia de mentir sobre la muerte de sus soldados. El domingo, la afirmación de Rusia de que 600 soldados ucranianos murieron en Kramatorsk, en el este de Ucrania, se demostró como falsa después de que varias fotografías demostraron que el ataque de artillería no dio en el blanco. Además, el Kremlin no mostró evidencias de los fallecimientos. En esta fotografía se muestra el inmenso cráter dejado por el impacto de uno de los misiles a varios metros de la edificación. Los medios internacionales también han afirmado que Rusia puede haber inventado, y mucho ojo con esto, inventado esta afirmación en un momento en el que Vladimir Putin ha estado recibiendo una reacción pública violenta dentro de Rusia por la muerte de los soldados que habían sido reclutados por el ejército y enviados a Makiivka. Este video también muestra que el edificio está intacto, a pesar de los escombros que se observan alrededor de él. Aquí tenemos que considerar lo siguiente. Siempre hemos insistido en que las armas rusas carecen de precisión y es por esto que en muchas oportunidades no dan, esos misiles no impactan en el blanco,
como lo demostraron estas imágenes. Sergei Sherebati, el portavoz de las Fuerzas Armadas del Este de Ucrania, calificó la afirmación de Rusia como otra pieza de propaganda rusa y dijo que esta afirmación es tan falsa como los datos de que han destruido todos nuestros sistemas de cohetes HIMARS. Por otro lado, se afirma que Vladimir Putin navega en un barco que transporta letales misiles hipersónicos con capacidad nuclear y que este se dirige hacia el Reino Unido. Además, los misiles hipersónicos Zircon que se envían hacia las Islas Británicas a través del Mar de Noruega tienen capacidad nuclear y pueden alcanzar velocidades de 7.000 millas por hora. Pero, ¿será verdad que el déspota viaja en ese barco? Uno de los buques de guerra de Vladimir Putin, capaz de disparar misiles Zircon hipersónicos, que según la propaganda rusa son imparables, está jugando juegos de guerra mientras se dirige hacia las Islas Británicas a través del Mar de Noruega. La propaganda en la televisión rusa estatal mostró la fragata llamada Almirante Gorskov rechazando los ataques aéreos de un enemigo simulado 6 días después de comenzar su misión para asustar a Occidente. Los misiles Zircon supuestamente son una de las armas más mortíferas del mundo y una novedad en el arsenal de Putin. Rusia había probado el arma por primera vez en 2020 y luego nuevamente lo hizo en 2022 y afirmó que la prueba fue un éxito y que había volado más de 600 millas a velocidades increíbles. La fragata que transportaba el arma o las armas o los misiles publicó imágenes hoy que muestran el buque en medio de un ejercicio militar. Sin embargo, en ningún momento se lanzaron misiles reales durante los simulacros registrados. Con respecto a lo que afirman los medios estatales del Kremlin, no creo que Putin vaya en ese barco y existen varios motivos para no hacerlo. Uno de ellos es que Putin está bajo tratamiento médico y debe estarse realizando chequeos semanalmente. El otro es que no quiere arriesgarse y ausentarse de Rusia debido a lo extremo de la situación actual de su país. Teme que le den un golpe de estado. Los ánimos están caldeados por los soldados fallecidos en Año Nuevo y tampoco quiere alejarse de su búnker en el Palacio del Kremlin. Putin ha disminuido al máximo el contacto aún con sus propios ciudadanos y con sus propios colaboradores por temor a ser asesinado. Sigue atentamente el desarrollo de la guerra de Ucrania. Aquí te contamos lo que nadie está diciendo. Bien, con todos estos elementos que te acabo de presentar, creo que ya puedes sacar tus propias conclusiones. Y por hoy damos por terminado nuestro informe. Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga. Yo soy Arbey Vinasco y nos vemos en nuestro siguiente programa.